Buenas noches, hermanos. Nuevamente, pues me da gusto poderlos saludar y estar aquí estudiando un poco más de la palabra del Señor. Y dentro de las cualidades que el Señor nos pide, también nos ha dado muchas cosas. Y de lo que nos da ahora el Señor y el tema que vamos a ver directamente se llama la libertad. Y cómo dentro de la palabra del Señor vamos a ir conociendo de lo que fuimos librados, ¿no? Y cómo estuvimos atados. Ahora en la actualidad todo mundo busca la libertad. Cree que el hacer esto o lo otro puede hacerlo libremente, que nada está penado, el decir libertad, no hay reglas, que todo lo podemos hacer. Pero hay cosas que realmente nos edifican y hay cosas que no, por la libertad. Y uno de ellos es, pues dice uno, aquí hay libertad en cuestión de las creencias religiosas que podemos tener. Y eso es bueno para los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿no? Pero esta libertad a veces nosotros la tomamos en cierta forma en camino equivocado. Pensamos que lo que estamos haciendo porque tenemos esta libertad, eso le agrada a Dios. Y por la ignorancia que tenemos es porque decimos esto, ¿no? De que cualquier cosa que hagamos entre comillas bien, vamos a estar también bien con Dios. Pero sabemos que no. Los que conocemos al Señor, dice, fuimos nosotros librados de realmente de estar encarcelados en algo y fuimos libertados de eso. Pero ahora vamos a ser siervos del Señor. Entonces, pues hermanos, el tema de hoy es realmente la libertad y qué tan preciada debemos de nosotros de buscar esa libertad que le agrada a Dios. ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos estado realmente presos en algo? Podemos decir corporalmente los que han cometido algún delito y ellos se encuentran presos físicamente, pero nosotros vamos a hablarlo de espiritualmente. ¿Cuántas veces no hemos realmente nosotros estado presos de algo que no podemos escapar? No sé, a veces caemos en fornicación, caemos en relaciones que no le agradan a Dios y que no podemos zafarnos, ¿no? Como que dice uno, es como una droga que necesitamos, los que han caído en drogas y que a veces no aceptan, que están cautivos a través de la droga, el sexo, la pornografía, hasta de las mentiras. Podemos decir que hemos estado presos en el pecado de la mentira, del robo, y así podemos mencionar infinidad de cosas del cual nosotros nos hemos encontrado presos y el cual nosotros realmente requerimos nosotros de esa libertad. Y sabemos que la única libertad es que nos los puede dar espiritualmente es nuestro Señor Jesucristo. Todo el que es creyente, libres ya somos. Y por ello vamos a estudiar su palabra del Señor y Él nos va a mostrar de qué hemos sido libres o cómo podemos ser libres. Entonces, hermanos, pues para comenzar el estudio, pues vamos a empezar con una oración y poner estos momentos en las manos del Señor. Y cerramos nuestros ojos. Señor bendito, gracias te damos, Padre bendito, por tantas bendiciones, Señor, porque tú ves día a día que nosotros, Señor, seamos librados de tanto mal que hay en este mundo. Pero, Señor, sabemos que únicamente contigo, Señor, con tu palabra, el estarla escuchando, el ser hacedor, Señor, vamos a lograr esto. Nosotros queremos tener una vida tranquila, Señor, una vida libre de todo pecado. Y, Señor, sabemos que contigo únicamente lo vamos a lograr. Con ninguna otra cosa, Señor, humanamente vamos a poder hacerlo. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver versículos de donde el Señor nos
nos está mostrando de qué nos ha librado, ¿no? Y dice el autor de que aunque hayamos sido libertados del pecado, ahora somos siervos, pero ahora somos en el Señor. Y para ello podemos ir a Romanos 6:18 y dice la Nueva Traducción Viviente: ahora somos libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y en otras palabras, ¿no? Nosotros ya fuimos librados. ¿Cómo fuimos librados? El Evangelio se nos fue entregado a nosotros, ¿no? Nos dieron a conocer el Evangelio. Pero nosotros, a la hora que nosotros lo fuimos conociendo, lo aceptamos, y al aceptarlo, este es un nuevo camino que nosotros vamos a emprender. Pero es, como dicen, es un camino recto. Y el que es un camino recto nos va a llevar a una pronta transformación de nuestra vida. Y este camino es de vida. Y dice uno, es por gracia, ¿no? Sabemos que hemos sido salvados por gracia y todo. Pero aquí la palabra dice, éramos esclavos. Ahora ya fuimos entregados o estamos entregados a la palabra del Señor, al Señor. Y al ser entregados nosotros tenemos una nueva vida o una nueva forma de vivir. Y el cual eso nos va a dar una libertad, pero es una libertad buena, ¿no? Es una libertad que el Señor nos las está dando. Decimos que ya somos libres de todo pecado. Y ahora vamos a rendirle cuentas, dice uno, a un nuevo jefe. Antes éramos o estábamos atados y le servíamos a un patrón, digamos, por decirlo así. Y estábamos haciendo las cosas mal. Pero ahora, al ser transformados, ya tenemos un nuevo patrón, ¿no? Ahora es nuestro Señor Jesucristo y a Él le agradan las cosas buenas, Él nos va a estar dando cosas buenas y nosotros debemos de responderle siempre con justicia, ¿no? Hacer las cosas bien. Podemos verlo, a quien no, muchos de los que hemos trabajado, a veces en empresas donde realmente se nos ha tratado mal o ha habido anomalías no normales dentro del trabajo, a veces no nos encontramos a gusto y lo que buscamos es, pues dice uno, renunciar a ese trabajo y buscar uno mejor. A veces no es el estar en un trabajo, el que digan, bueno, yo soporto todo porque me están pagando bien. Creo que eso no debe de ser un pensamiento de una persona que quiere superarse o que quiere o que conoce del Señor. Si sabemos que nos están tratando mal o que está uno atado a algo que está uno mal, es mejor decir, renunciar a este trabajo y conseguirme uno donde esté uno más tranquilo, porque eso de trabajar en algún lado donde realmente no está uno a gusto, va uno a trabajar con desgano, con flojera, sin querer hacer bien las cosas, va uno a presentarse a laborar realmente con desgano y no responder como debería uno de ser. Es penoso trabajar así. Yo viví una situación así en mi trabajo después de muchos años y tener que lidiar con gente que en lugar de querer hacer el bien o querer hacer las cosas bien, parece que se estaba uno poniendo piedra tras piedra para que uno tropezara y realmente no es nada agradable el trabajar así. Entonces nosotros, como dicen, nosotros vamos a trabajar bien porque queremos, porque es una voluntad propia y eso es lo que queremos estar haciendo para nuestro Señor, el querer laborar para Él con lo mejor. Dice uno,
voy a trabajar con él, sale, le voy a echar todos los kilos, voy a ser de los primeros, estar puntual, no sé, ser, como dice uno, un siervo, pues ideal, ¿no? Un siervo que dice uno que siempre está al servicio de lo que solicite el Señor como mi nuevo patrón. Y eso es, como les digo, hermanos, es parte de la libertad que nosotros tenemos ya al quererlo, haber elegido a Él. Y también nosotros nos debemos de sujetar, los que ya somos libres, a la ley, pero es una ley de libertad, y esta ley de libertad nos los hace del conocimiento en Santiago 1:25, donde dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Y qué manera tan maravillosa, ¿no?, de describir la palabra de Dios. Dice, es una ley perfecta. Creo que en este mundo terrenal, los que llevan las leyes y ven las leyes, todos hablan de que no hay ley perfecta. Y aquí el Señor nos está diciendo por medio de Santiago, esta ley perfecta que te hace libre. Entonces nosotros realmente sabemos que si es una ley perfecta, sí existe, y es para el plano espiritual, y el cual nosotros queremos realmente ser libres, nos vamos, no sé, dice uno, a colgarnos de esa ley para que nosotros seamos bendecidos. Pero ¿cómo vamos a lograr ser libres? Siendo obedientes. Dice uno, estar atentos siempre a la palabra de Dios, llevarla a la práctica. Por eso son estos estudios. Nosotros, dice uno, parecemos discos rayados. Cada estudio de miércoles a sábado y el domingo en el servicio, hermanos, estemos atentos a la palabra de Dios. Sabemos que son para edificar vidas y eso. Entonces tenemos nosotros que estar muy atentos a todo lo que el Señor nos habla. También en 1 Corintios 7, 21, 22 nos habla de las obligaciones sociales y morales a las que nosotros a veces nos acogemos, ¿no? Y no queremos ver otra cosa más que eso. Pero nos dice en estos versículos 21 y 22, dice, en el 21 dice, eres un esclavo, no dejes que eso te preocupe. Sin embargo, si tienes la oportunidad de ser libre, aprovéchala. Entonces, nuevamente nos recalca, ¿no?, que debemos aprovechar todo lo que el Señor nos muestra. Debemos de ser inteligentes y poder estar atento a lo que el Señor nos habla. Y para ello, pues, necesitamos voluntad, necesitamos tiempo, dedicarle a Él, para que nosotros realmente podamos nosotros ser libres, ¿no? Seamos librados de toda piedra de tropiezo. Sabemos y lo recalcamos semana a semana, en el mundo en que vivimos, sabemos que en una semana, a veces en un día, podemos tener mucha piedra de tropiezo, podemos tener muchas pruebas, podemos tener obstáculos que nos impidan. Pero si nosotros estamos más firmes que nunca y estamos bien preparados, la vamos a librar. Y en el 22 dice, y recuerda, si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Y como esclavos de Cristo, dice, antes éramos presos del pecado, pero ahora somos libres de todo pecado, pero llegamos a ser esclavos de Cristo o siervos de Cristo, como le quieran ustedes servir. Y dice uno, como siervo o como esclavo, le debemos obediencia a nuestro Señor.
únicamente, y debemos de serles útiles, debemos de servirle con agrado en todo lo que nosotros hagamos. Sabemos que el Señor nos pide que trabajemos, debemos de hacerlo con agrado. El trabajar para Él, hay 1001 formas de poder trabajar para Él, pero siempre debemos de hacerlo con agrado. Como ya lo vimos también en Romanos 6:18, de lo que fuimos librados del pecado. Pero también nos habla en Romanos 8:21, dice: la creación espera el día en que se unirá junto a sus hijos de Dios la gloriosa libertad de la muerte y la corrupción. Entonces nosotros sabemos que al ser librados, un día vamos a estar con el Señor. Ya fuimos libertados de esa muerte, y dice aquí en la Nueva Traducción Viviente de la descomposición, ¿no? Es de la corrupción. Y ya hemos hablado también de la corrupción, ¿no? Creo que el tema ahora del gobierno que está ahí habla de cero corrupción, ¿no? Sabemos que la corrupción, mientras el hombre no ame a su prójimo, va a haber y va a seguir habiendo corrupción. Pero todo el mundo, ahora en la actualidad, en estos tiempos, todo el mundo habla de corrupción, y más en México, de todo lo que vivimos en mucho tiempo atrás y se seguirá viendo, ¿no? Pero aquí el Señor nos está librando de toda corrupción, de leyes espirituales que no nos va a llevar a nada más que a que acabemos mal, acabemos en el infierno, porque estamos, entre comillas, obedeciendo leyes que ya fueron corrompidas. La única ley que no es corrompida es la del Señor, y que es transmitida por siervos fieles. Entonces, hermanos, debemos de estar atentos a toda la palabra del Señor que se nos haga llegar, y ver que si está corrompida o no está corrompida. Y para ello, pues, debemos estar preparados. También en Romanos 8:2 nos dice: y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y sabemos, nosotros como cristianos, y como ya fuimos librados del pecado, nosotros portamos, dice, el Espíritu Santo, que es de vida. Esencialmente el Espíritu Santo es vida. Nosotros estábamos muertos. El Señor vino a rescatarnos y nos ha hecho unos nuevos hombres, unos nuevos seres, pero ya con el Espíritu de Dios. Y toda la expresión, dice, y la expresión es que el Espíritu Santo es una unión de nuestro Señor Jesucristo. Decimos que Dios 13 en uno. Entonces debemos entender que ahora que tenemos al Espíritu Santo, Él es vida, y que nuestro Señor nos vino a librar a todo el que es creyente. Entonces, hermanos, debemos de estar nosotros, dice uno, al tiro y al 100%, porque ya somos nuevas criaturas. Y también en Gálatas 5:1 nos habla de la ley de Moisés, ¿no? Nos fue librado. ¿Por qué? Porque el Señor puso leyes que por el tiempo y el hombre que ha sido su pecado de naturaleza, no se pudo cumplir. Pero aquí dice en Gálatas 5:1, por lo tanto Cristo en verdad nos ha librado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. El Señor vino a revocar la ley. Tenemos una nueva ley. Y Él nos vino a ser libres, nos vino a libertar de todo lo malo. Y aquí nos pide que, en Gálatas, que si ya somos libres, no nos esclavicemos nuevamente. Y es bien fácil esclavizarse por algo. ¿Por qué? Porque
todavía tenemos a veces muchas cosas carnales y a veces nos esclavizamos por cosas que realmente no nos llevan a nada en nuestras vidas para edificarnos. La ley de Dios, dice uno, no la pudieron cumplir. Sabemos esto. ¿Por qué? Porque ya fallamos en una, fallamos en otra. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a revocar todo eso. Él nos proporciona la morada y la plenitud realmente en nuestras vidas. Nos capacita para vivir una vida plena como Dios quiere, ¿no? Y entonces es lo que nosotros debemos de buscar, tener una vida plena, limpia, para que nosotros no perdamos esa comunión con el Señor, ¿no? Él nos vino a dar salvación, nos vino a liberar de mucho. Entonces nosotros lo que necesitamos es ser perseverantes en nuestra vida, tratar de quitar todo lo malo. También nos libró de tantas supersticiones y creencias que también venía trayendo la antigua ley, ¿no? Estamos hablando del Viejo Testamento. Y en 1 Corintios 8:4 nos dice: entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Entonces, debemos de ver cómo hemos caído en muchas cosas, en leyes que nos han metido en la cabeza. Yo recuerdo que nos metieron al inicio de mi conversión, empecé a escuchar muchas cosas que no le agradan a Dios, pero que las teníamos como leyes dentro de la iglesia, y que no te permitía hacer esto, no podías comer lo otro, y que no podías vestir así, infinidad de cosas que sabíamos que nos meten más cosas de la ley y que no debíamos de hacerlo. Pero realmente nosotros caímos en una religiosidad realmente que en lugar de ayudarnos a edificarnos, realmente nos hizo separarnos de muchas cosas, principalmente a veces hasta de familiares, ¿no? Porque pues yo en una ocasión tuve una invitación de un amigo a un pueblo, y recuerdo que era la fiesta del pueblo por entre comillas, el santo del pueblo, pero también festejábamos el cumpleaños de este amigo, y por tantas cosas que tenía uno metido en la cabeza de creencias, yo no acepté el ir a comer, porque decía uno, no, es que como estos alimentos son sacrificados al santo de tal pueblo, y como nos habían metido eso, pero dice uno, pues después, a través del conocimiento de la palabra, va uno entendiendo que pues nosotros santificamos los alimentos cada vez que oramos por ellos. Pero más adelante vamos a ver ahorita otro versículo donde vamos a dejar más claro esto. Y dentro de lo que vamos aprendiendo de lo que es la libertad, ¿cómo debemos de usar esta libertad? Que no la hagamos de que ya soy libre y puedo hacer lo que yo quiera, porque por gracia el Señor me va a dar más. Si yo sigo pecando, es mayor la gracia del Señor que la mía. Entonces, pues,
debemos de aprender cómo usar esa libertad. Dice en Romanos 6, 17 y 18 ya lo vimos, ¿no? Que fuimos librados de pecado. Dice, pero hay que usar nuestra libertad de la ley para servir los unos a los otros y no como una ocasión a la carne. Y podemos ir a Gálatas 5:13, donde dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Entonces, dice uno, bueno, ya somos libres, asistimos a una iglesia, lo que nosotros debemos de ser, esa libertad que tenemos es para ayudarnos, para servirnos, para ser realmente unos siervos como quiere el Señor. Lo que no debemos de utilizar esa libertad es para ofender o dañar o escandalizar a un hermano también de la iglesia. Y eso realmente lo podemos ver desde 1 Corintios 23 al 33. Y se los voy a leer. Dice, ustedes dicen que se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen que se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero supongamos que alguien le dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia de lo que dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darles gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería de ser condenado por comerla? Así que, sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo tampoco trato de complacer a todos en todo lo que hago. No solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. Y aquí, más que nada, muestra que debemos de ser un buen ejemplo y que nosotros no seamos una piedra de tropiezo para este tipo de situaciones. Como les digo, cuando va uno a comer o a aceptar una invitación de comer, dice uno, nosotros bendecimos los alimentos, sabemos que Dios los proveyó. Que si otra dice uno, le mencionan que fueron sacrificados para, entre comillas, para ellos, para un Dios, pues sabemos que no, que es para el Señor, pero sí también no caer en todo lo que nos invitan, ¿no? Hemos visto que a veces en las reuniones, en las comidas, dice uno, sirven algún vino, alguna cerveza, alguna bebida con alcohol, y nosotros podemos ser piedra de tropiezo para otros que están iniciando en el camino del Señor, o simplemente al no creyente. ¿Por qué? Porque siempre los ojos están puestos en nosotros. Y ha habido reuniones donde dice uno, se nos ofrece una cerveza o una bebida, nosotros no lo vamos a aceptar, más a sabiendas que podemos serle de piedra de tropiezo a un hermano recién nacido o a un creyente. ¿Por qué? Porque van a juzgar mal y pueden para ellos parecerles mal. Ellos, por la falta de conocimiento del Señor, podemos ser piedra de tropiezo para ellos. Para nosotros no, nosotros estamos firmes y sabemos que si llegamos a tomarnos algo no nos afecta nada. Ya lo hemos hablado también, el Señor no prohíbe
el que se toma algo, prohíbe el que te excedas, como todo, no todo en exceso, obvio que hace un mal y no seríamos buen ejemplo para los demás, ¿no? Sabemos que podemos disfrutar de ciertas cosas. Como dice uno, nos invitan a comer, el comer creo que no le afectaría a nadie más, ¿no? Malo fuera que sí le dijeran, no, ¿sabes qué? Es que como es sacrificado para tu Dios, pues no lo puedo comer. No, porque ahí le digo, caeríamos en cosas que pudieran hacer tropezar a la persona, ¿no? Y también que esta libertad que nosotros utilicemos no sea como cobertura de malicia. Y esto nos lo menciona en Primera de Pedro 2:16, donde dice, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Y nosotros, como creyentes, como cristianos, como creyentes, tenemos esa libertad. Esa libertad, dice uno, extraordinaria que el Señor nos dio para hacer muchas cosas, pero son cosas que van encaminadas a ser rectas, siempre. Nosotros podemos realmente ver cómo muchos hermanos, podríamos llamar, o cristianos, toman esa libertad para hacer cosas todavía de la carne, que aunque dicen yo creo, yo sigo haciendo esto, que he conocido realmente muchísima gente que llevaban muchos años como cristianos y que cuando no estaban en la iglesia, estaban en otras partes, realmente no llevaban una vida como cristianos. Su actitud no era como la que Dios quiere, como un buen cristiano, un siervo obediente. Realmente me sorprendió cuando yo oí hablar a una persona que tenía, digamos, en ese entonces mucho más camino que yo como cristiano, y cuando yo lo oí hablar y cómo se expresaba y delante de la gente y no le importó que lo miraran, dice, no, hijo, yo que lo conocía, yo dije, pues es cristiano, no sé si las demás gentes que estaban a su alrededor sabía que era cristiano, pero imagínense qué mal concepto daría o dio de los cristianos, ¿no? Si alguien sabía que era cristiano. Y así mucha gente, a pesar de muchos años que han vivido dentro de la palabra del camino del Señor, como todavía tenemos carnalidades realmente muy, muy mundanas. Y realmente, no sé, es encubrir esta libertad que el Señor nos dio para hacer lo que queramos. Sabemos que las intenciones de un creyente ya no son iguales a las del mundo, pero sí a veces las seguimos haciendo y perjudicamos a otras personas. Entonces, hermanos, pues este ha sido el tema de la libertad, y pues me queda como conclusión que debemos siempre utilizar esta libertad que el Señor nos dio para ser buenos siervos, ser buenos cristianos, servirle al Señor con fidelidad y con agrado. Y principalmente también debemos ser un buen ejemplo para los demás, tanto para el mundo como para la iglesia, siempre tratando de edificar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces terminamos, Señor bendito. Gracias te damos por estos momentos, Señor, y Padre Celestial, permite, Señor, que te pueda uno servir como tú quieres. Señor, sabemos que, dice uno, no la tenemos fácil, pero queremos siempre agradarte. Sabemos que siempre vamos a tener piedras de tropiezo, pero Señor, sabemos que queremos serte fiel, queremos siempre andar en tus caminos, Señor, y que esta libertad que tú nos has proporcionado, esa paz que tenemos espiritualmente por conocimiento tuyo, Padre bendito, continúe en nuestras vidas, siga creciendo y que lleguemos a ser
esos seres que tú quieres que seamos. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Y pues invitarlos nuevamente, hermanos, el día miércoles, Segunda de Reyes con el hermano Adán, el día jueves, las bendiciones del cristiano, 8:30 todos los estudios, el día viernes, el desafío del amor, a prueba de fuego con el hermano Jerry, el día sábado a las 12 con la hermana, bueno, con las hermanas, las maestras que están dando la clase para los niños, la familia Kid, y con un servidor 8:30 las cualidades del cristiano, y nos vemos el día de mañana domingo en el templo a las 11 para continuar con el estudio de Lucas. Amén.